Hola, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de la elipse. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos, llamados focos, es constante. ¿Qué significa eso? Uno, que nuestra elipse pues, puede ser ya sea horizontal o vertical. Vamos a explicar con la elipse horizontal, pero pues es análogo para la otra. Nuestra elipse es esa. Entonces, aquí y acá están los focos. Foco 1 y foco 2. Entonces, lo que dice esta definición es que si un punto, digamos este naranja está en la elipse, entonces la suma de estas dos distancias a los focos va a ser constante. O sea, digamos que calculamos la distancia de ese punto a este foco y más la distancia del punto al foco 2 y eso nos da un número d. Pues eso va a ser igual a la distancia de cualquier otro punto. O sea, este punto de acá también está en la elipse y lo mismo. Calculamos su distancia a este, le sumamos la distancia a este y nos va a dar exactamente el mismo número y así con cualquier punto que esté aquí. Este también. Esa suma de esas distancias azules también nos va a dar exactamente el mismo número. Entonces, eso es lo que significa la definición. Se parece al círculo, solamente que es como si tuviéramos dos centros que se llaman focos en este caso. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran trazar la elipse, pues lo podrían hacer con un hilo y un lápiz. ¿De qué manera? O sea, el hilo, así está aquí el hilo, y aquí a la mitad le amarran un lápiz. Entonces fijan esta punta y fijan esta otra punta. Las dejan fijas, o sea, las pegan al papel o a la mesa donde estén trabajando. Y el lápiz lo giran así lo más que puedan, como si fuera un compás, y trazarían una elipse. Y si se cumpliría esto, ¿no? Porque el hilo no se está estirando, o sea, el hilo mide lo mismo, o sea, donde ustedes lo estiren, el hilo mide exactamente lo mismo y va a trazar una elipse. Entonces, esa es la manera de trazar la elipse, así nada más. Y entonces partes de la elipse. Ya dijimos que estos dos puntos se llaman focos y aquí en medio vamos a tener el centro y acá vamos a tener los vértices. Esos son las partes de la elipse. Si estuviera vertical, pues va a ser análogo. O sea, si estuviera así, entonces aquí tendríamos foco, acá estaría el otro foco, en medio tendríamos el centro y acá en la orilla tendríamos el vértice y el otro vértice. Entonces, esas son las partes y esta distancia, o sea, la distancia que es la pequeña, o sea, de la parte flaquita de la elipse, esa se denota por b. Y la distancia de la parte gorda de la elipse es a. Acá, pues la parte gorda es esta de acá, esta es a. Y la parte flaca es esta de aquí, que es b. Entonces, una cosa que cumplen a y b es que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Eso es una relación que cumplen esos números. ¿Quién es c? Bueno, c es la distancia del centro al foco. Entonces, esta distancia de aquí, esta es c. Igual, esta distancia de acá es c. Entonces, c es la distancia del centro al foco. A es la distancia del centro al vértice. Y B es la distancia del centro a el otro lado donde no está el vértice, el lado que es flaquito. Y la relación que cumplen esos números es esta de aquí. Entonces ahora sí vamos a ver las fórmulas.
Primero vamos a ver la ecuación canónica. Igual que en la parábola depende de la forma y del centro, si está en el origen o si está fuera del origen. Entonces primero vamos a empezar con las elipses verticales. Entonces, si es una elipse vertical, o sea, si está paradita y su centro está en el origen, la ecuación es x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. Y si el centro está en otro lugar, entonces es x menos h al cuadrado sobre b cuadrada más y menos k al cuadrado sobre a cuadrada igual a 1. Entonces, ¿cómo podrían acordarse de eso? Bueno, pues si está parada, entonces eso quiere decir que donde mide más es en el eje Y. Ese es el eje donde la elipse va a estar más grande, más larga. Y entonces recuerden que habíamos dicho que A era el lado grande, o sea, A siempre va a ser más grande que B. Entonces, por eso, abajo de Y va a estar A cuadrada, porque ahí nos está indicando que Y es el lado grande y que X es el lado pequeño. Ajá. Acá, si se fijan, pues está igual, o sea, está parada, entonces en Y está A, que es el lado grande. Y nada más la única diferencia entre estas dos, pues es que aquí no hay número que acompañe a la X ni a la Y porque el centro es 0. Y acá pues sí están los centros X y que diga H y K. Entonces, análogamente, para las elipses de forma horizontal, pues la ecuación va a ser x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. ¿Por qué? Porque en este caso el lado largo está sobre el eje x. Entonces por eso a va a estar debajo de x. Y cuando el centro es diferente, pues simplemente añadimos la x y la k dentro del paréntesis. Y esas son las ecuaciones en forma canónica, no están tan difíciles. Y para la forma general, vamos a anotarla por aquí. Recuerden que la forma general es ax cuadrada más cy cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Y cuando se trata de una elipse, A y C van a ser diferentes y además A por C van a ser mayores que 0. ¿Esto qué significa? Que A y C tienen el mismo signo. Eso es lo que significa que cuando los multipliques nos den un número mayor que 0. Van a ser dos números diferentes y con el mismo signo, o sea, van a ser ambos positivos o ambos negativos. Entonces, así es como vamos a identificar una elipse en su forma general. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Nuestro primer ejemplo es x cuadrada sobre 4 más y cuadrada sobre 36 igual a 1. Lo primero que sabemos, como no hay números que acompañen a la x y a la y, entonces la primera información que tenemos es que nuestro centro está en el 0,0. Ahora lo siguiente que sabemos es que el 4 y 36, pues 36 es más grande. Entonces, como está abajo de la y, quiere decir que en el eje de y es donde va a ser más largo. Entonces, pues tenemos una elipse de esta forma, es decir, una elipse vertical. Entonces, ¿cómo la graficamos? Bueno, en el centro, o sea, igual que cuando graficábamos la circunferencia, hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo es donde va a alcanzar su mayor extensión. Entonces, si tenemos estos 4 puntos de aquí, pues ya solamente bastaría unirlos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Igualito que cuando hacíamos la circunferencia. Entonces recuerden que poníamos el centro
era en x estábamos en 0, entonces lo poníamos 2 veces. Y en y, que también era 0, también lo poníamos 2 veces. Y sustituíamos el valor de x igual a 0, sacábamos las dos y's y luego el de y igual a 0 y sacábamos las dos x. Entonces vamos a hacer las cuentas para x igual a 0. Primero sustituimos. Nuestra ecuación nos dice x cuadrada, o sea 0 cuadrado entre 4 más y cuadrada sobre 36 igual a 1. 0 al cuadrado pues es 0 y 0 sobre 4 es 0. Entonces este término se va. Entonces solamente nos queda y cuadrada sobre 36 igual a 1. Despejamos, el 36 está dividiendo, así que va a pasar multiplicando. Y cuadrado igual a 36 y el cuadrado lo pasamos del otro lado con raíz y no se les olvide el más menos. Entonces más menos raíz de 36, 6. Entonces los dos valores que toma y son 6 y menos 6. Les voy a poner aquí las cuentas para y. Estas son las cuentas para y igual a 0 y los valores que obtenemos son 2 y menos 2. Entonces ya tenemos los 4 puntos que necesitamos y ya podemos graficar. Vamos a borrar estas cuentas para poder dibujar el plano. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la primera coordenada que tenemos es 0, menos 6. Como x es 0, estamos parados en el eje de y a altura 6. Aquí. Luego 0, menos 6, menos 6 hasta acá abajo. Y luego tenemos menos 2,0. Como y es 0, recuerden que estamos parados en el eje de x, en el menos 2. Y en la siguiente estamos parados en el eje de x, en 2. Ya tenemos nuestros 4 puntos y ya solamente hay que unirlos. Y esa sería la gráfica de nuestra elipse. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos dan la ecuación x menos 2 al cuadrado sobre 4 más y más 3 al cuadrado sobre 36 igual a 1. Entonces, lo primero que hacemos es sacar el centro. Como hay números que acompañan a x y y, el centro no es 0 esta vez. Entonces, a x lo acompaña menos 2, lo ponemos 2 positivo, y a y lo acompaña 3, entonces ponemos menos 3. Quiere decir que nuestro centro va a estar en el 2, menos 3. Ahora, abajo tenemos 4 y 36, 36 es más grande y está abajo de y, lo que quiere decir que en y va a medir más, y de nuevo entonces es una elipse vertical. Ahora, recuerden que cuando el centro no era 0, hay que hacer nada más hay que fijarnos. Si el centro entonces es S, quiere decir que en nuestra tabla, pues no vamos a poner los ceros, sino vamos a poner los centros. En X tenemos 2, entonces lo ponemos 2 veces. Y en Y tenemos menos 3, así que lo ponemos 2 veces. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo. X igual a 2. Hacemos cuentas y sacamos los dos valores de y. Vamos a hacerlo rápido. Primero sustituimos. Es x, que en este caso vale 2, menos 2 al cuadrado, sobre 4, más y más 3 al cuadrado, sobre 36, igual a 1. Entonces, en el primer paréntesis tenemos 2 menos 2, eso nos da 0. Entonces nos quedaría aquí 0 al cuadrado, que es 0, y 0 sobre 4, 0. Entonces todo esto se va a cancelar. Lo que quiere decir que solamente nos queda y más 3 al cuadrado sobre 36 igual a 1. Y el 36 se está dividiendo, así que pasa del otro lado multiplicando. 36 por este 1, pues nos va a quedar 36. Y nada más resta pasar ese cuadrado como raíz. Más menos raíz de 36 y más menos raíz de 36 es 6. Entonces, recuerden, aquí sacamos nuestros dos casos, cuando y más 3 es igual a 6 y cuando y más 3 es igual a menos 6.
En este caso nos queda 6 menos 3, que es 3, y en este caso nos queda menos 6 menos 3, que es menos 9. Entonces los dos valores de y son 3 y menos 9. Los anotamos. Y les voy a poner igual nada más las cuentas para y. Ya puse ahí las cuentas para y igual a menos 3. Hacemos todo y nos da los valores de x igual a 4 y x igual a 0. Ya los puse también en la tabla, así que ya tenemos las 4 coordenadas para poder graficar. Vamos a borrar estas cuentas para poder dibujar el plano. Ok, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, nuestra primera coordenada es 2,3. 2 en x y 3 en y, entonces está aquí. La siguiente coordenada es 2, menos 9. 2 en x, menos 9 en y hasta acá abajo, así que está aquí. Luego tenemos 4, menos 3. 4 en x, menos 3 en y, así que estamos aquí. Y luego 0, menos 3. Entonces estamos parados acá, en el eje de y a altura menos 3. Y ya solamente nos resta trazar. Si queremos trazar también el centro, pues podemos. Está en el 2 menos 3, 2 en x, menos 3. Está aquí y pues en efecto pues sí queda en el centro, en medio. Entonces vamos a ver ahora los casos de las elipses horizontales. El siguiente ejemplo es x cuadrada sobre 25 más y cuadrada sobre 9 igual a 1. Entonces lo primero que sabemos es el centro. No hay números que acompañen a x y y, por lo tanto el centro es el origen. Luego 25 es el más grande y está abajo de x, lo que quiere decir que en x va a medir más y por lo tanto es una elipse horizontal. Entonces en nuestra tabla ponemos el centro dos veces, 0, 0 y 0, 0. Y hacemos las cuentas. Son exactamente iguales a las que hicimos arriba, entonces solamente se las voy a escribir junto con los resultados. Ahí están las cuentas. Para x igual a 0 obtuvimos y igual a más menos 3 y para y igual a 0 obtuvimos x igual a más menos 5. Entonces ahí están nuestras 4 coordenadas y ya podemos graficar. Vamos a borrar aquí. Y vamos a dibujar el plano. Entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. La primera coordenada es 0,3, entonces estamos en el eje de y en altura 3. 0, menos 3, eje de y, altura menos 3. Luego 5,0, eje de x en el 5 y menos 5,0, eje de x en el menos 5. Y entonces nuestra gráfica queda así. Y pues el centro sí está aquí en medio justamente. Ahora vamos a ver cuando el centro no está en el origen. El último ejemplo es x más 4 al cuadrado sobre 25 más y menos 2 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Lo primero que tenemos que sacar es el centro. Entonces hay números que acompañan a x y y, por lo tanto el centro no es el origen. A x lo acompaña 4, entonces es menos 4, y a y lo acompaña menos 2, entonces en el centro es 2. Nuestro centro está en el menos 4,2. Y como el 25 es más grande y está abajo de x, entonces en el eje x va a ser más larga, por lo tanto es horizontal. Entonces en nuestra tabla tenemos que poner, recuerden, el centro dos veces. Así. Y sacar los valores que les corresponden. Entonces voy a escribirles las cuentas para x y luego las cuentas para y.
Las cuentas para x igual a menos 4, ahí están. Se hacen igual que como ya las hemos estado haciendo. Y obtenemos dos casos que nos dan los valores de y igual a 5 y y igual a menos 1. Les voy a poner ahora las cuentas para y. Para y igual a 2 obtenemos los valores x igual a 1 y x igual a menos 9. Ahí están las cuentas por si las quieren checar. Y ahora sí estamos listos para poder graficar. Vamos a dibujar nuestro plano. Uno, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la primera coordenada es menos 4,5. Entonces menos 4 está aquí, 5 está acá, así que nuestra coordenada está aquí. Luego menos 4, menos 1. Menos 4 aquí, menos 1 acá, así que está aquí. Luego 1,2, 1 en x, 2 en y, está por acá. Y menos 9,2. Menos 9 está aquí, 2 está acá arriba, así que está por acá. Así que nuestra elipse queda de esta forma. Y el centro, que estaba en el menos 4,2, menos 4, altura 2, está aquí y está precisamente a la mitad. Entonces así es como graficamos los cuatro tipos de elipse que tenemos. Y nada más por último vamos a ver cómo pasar de un tipo de ecuación a la otra. Primero, ¿cómo pasamos de la ecuación canónica a la general? Nos dan esa ecuación canónica que está ahí, que está centrada en el 0,0. Y nosotros queremos llegar a la forma general, que ya se las puse acá del lado derecho de color rosa. Ax cuadrada más y cuadrada más x más y más f igual a 0, donde a y c tienen que ser diferentes y tienen que tener el mismo signo, positivo o negativo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues tenemos que hacer este procedimiento. Vamos a multiplicar por estos dos números que tenemos abajo, ambos lados. O sea, vamos a multiplicar 2 por todo igual a este lado por 2. Así, o sea, multiplicamos 2 por ambos lados. Y hacemos las cuentas. Primero es 2 por este y luego 2 por este. Entonces nos queda 2x cuadrada entre 2 más 2y cuadrada sobre 3 igual a 1 por 2, pues 2. Y ya que hicimos eso, ahora multiplicamos, ahora cancelamos. O sea, aquí tenemos 2 arriba y 2 abajo, se cancelan. Y entonces nos queda como x cuadrada más 2y cuadrada sobre 3 igual a 2. Y ahora sí multiplicamos por el otro que es de abajo, por 3. Ambos lados. Y hacemos lo mismo, este por este por este. Entonces es 3x cuadrada más 2 por 3y cuadrada sobre 3 igual a 2 por 3, que es 6. Entonces, de nuevo aquí estos 3 los podemos cancelar. Y entonces nos queda 3x cuadrada más 2y cuadrada igual a 6. Y ya casi lo tenemos, nada más nos falta que este lado esté a 0, entonces tenemos que restar un 6. 3x cuadrada más 2y cuadrada menos 6 igual a 0. Y ya tenemos nuestra forma general. Esa es la explicación de cómo se hace y la manera larga. Ahora vamos a hacerlo de la manera corta. Teníamos x cuadrado sobre 2 más y cuadrada sobre 3 igual a 1. Entonces lo que hacemos es
cruzar o sea, este 3 lo mandamos para acá arriba, este 2 lo mandamos para acá arriba, así cruzados, y en la multiplicación de esos dos números la ponemos acá. Eso es lo que vamos a hacer, o sea, esa es la manera rápida. Entonces el 3 lo subimos para el otro lado, luego el 2 lo subimos igual cruzado, y de este lado los multiplicamos, 2 por 3, 6. Y si se fijan, pues ya llegamos exactamente a lo mismo que teníamos acá. Y después ya nada más restaría hacer lo mismo. Como queremos que esté igualado a 0, pues ese 6 lo pasamos para el otro lado. Y como estaba positivo, pues lo pasamos negativo. Y ya tenemos la ecuación general. Entonces la explicación es la de arriba y la manera rápida es esta. Los suben cruzados y los multiplican del otro lado. ¿De acuerdo? Ahora, cuando no tenemos el centro en el 0, x menos 1 al cuadrado sobre 2 más y más 2 al cuadrado sobre 3 igual a 6. Pues primero el primer paso sería exactamente lo mismo. Los suben cruzados y acá los multiplican. Ese sería nuestro primer paso. Entonces vamos a subir los cruzados. El 3 lo mandamos para acá. Y el 2 lo mandamos para acá. Y de este lado, perdón, aquí era un 1. De este lado ahora sí multiplicamos 2 por 3, 6. Y por 1, pues 6. Entonces ya nos deshicimos de los denominadores. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es resolver este binomio al cuadrado que tenemos aquí. Entonces tenemos 3 por, recuerden que la fórmula era a más b cuadrada es igual a cuadrada más 2a por b más b cuadrada. Entonces tenemos el cuadrado del primero, x cuadrada, luego como hay un menos, este va a ser menos, 2 por x por 1 es 2x, y el cuadrado de 1 es 1. Y luego resolvemos el otro cuadrado. El cuadrado del primero es y cuadrada, como tenemos aquí más, este va a ser más, 2 por y por 2 es 4y, más el cuadrado de 2 que es 4, y lo que teníamos del lado derecho. Luego vamos a hacer las multiplicaciones, este por este, este por este, este por este, este por este, este por este y este por este. Entonces 3 por x cuadrada es 3x cuadrada. Luego tenemos aquí el 3, recuerden que tiene un signo más, entonces más por este menos de acá nos da menos, 3 por 2, 6 y la x. Luego por el 1, los dos tienen signo más, queda más, y 3 por 1, 3. El siguiente paréntesis, 2 por y cuadrada, nos queda más 2y cuadrada, 2 por 4y, nos queda más 2 por 4, 8y, y luego 2 por 4 nos queda 8, igual a 6. Luego este 6 lo pasamos del otro lado. Entonces 3x cuadrada menos 6x más 3 más 2y cuadrada más 8y más 8 menos 6 igual a 0. Y ya por último sumamos los términos semejantes. Entonces x cuadrada solo hay esta, así que la dejamos así como está. Luego y cuadrada solamente hay esta, así que también se queda así como está. Luego x solamente hay esta, y solamente hay esta, y números solitos tenemos 3, 8, menos 6. 8 más 3, 11, y menos 6. Entonces nos queda 5. Así que de esta manera es como obtenemos nuestra ecuación en la forma general. Entonces vamos a hacer un recordatorio. Primero teníamos que hacer lo de los cruces y la multiplicación. Luego teníamos que resolver los binomios al cuadrado. Luego hacer las multiplicaciones correspondientes. Pasar lo que teníamos del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y sumar los términos semejantes. Ahora, para pasar de la ecuación
general a la canónica. ¿Sí? Vamos a agarrar el ejemplo que teníamos acá arriba. Habíamos obtenido 3x cuadrada más 2y cuadrada menos 6. 3x cuadrada más 2y cuadrada menos 6 igual a 0. Esa es nuestra ecuación general y queremos la ecuación canónica. Entonces, pues van a ser los mismos pasos, solo que al revés. Primero, este 6 lo pasamos para el otro lado. El que no tenga letras lo pasamos para el lado derecho. Entonces, 3x cuadrada más 2y cuadrada igual a, como aquí había menos 6, pues pasa como 6. Luego, recuerden que en la ecuación canónica nosotros tenemos x cuadrada sobre alguien más y cuadrada sobre alguien igual a 1. Entonces nosotros necesitamos que el lado derecho sea 1. ¿Cómo hacemos eso? Pues para hacer que este 6 sea 1, pues hay que dividirlo entre 6. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir entre 6, pero de ambos lados. Dividimos entre 6 de ambos lados. Recuerden que como es una ecuación, todo lo que hagan de un lado lo tienen que hacer del otro también. Entonces si dividimos entre 6 el lado izquierdo, nos queda 3x cuadrada sobre 6 más 2y cuadrada sobre 6 igual a 6 entre 6 y 6 entre 6 pues es 1. Entonces el 1 del lado derecho ya lo tenemos y ya nada más falta hacer estas operaciones del lado izquierdo. 3 entre 6 pues nos queda a 2 y 2 entre 6 nos queda a 3 y igual a 1. Y así es como obtenemos nuestra ecuación en forma canónica. Ahora, cuando el vértice no es el origen. Porque recuerden que cuando es el origen, entonces solamente les van a aparecer los cuadrados. No les van a aparecer la x y la y solita. Vamos a tomar este ejemplo que ya hemos hecho acá arriba. 3x cuadrada más 2y cuadrada menos 6x más 8y más 5 igual a 0. Entonces, como aquí sí aparecen la x y la y, entonces eso quiere decir que el centro no va a ser el origen. Entonces nosotros queremos obtener la fórmula, esta que les estoy poniendo aquí. Esa va a ser la fórmula a la que nosotros queremos llegar. Entonces, lo primero que hacemos es completar los trinomios. Entonces recuerden, acomodamos las x con las x y las y con las y. Entonces aquí ponemos 3x cuadrada menos 6x, luego ponemos 2y cuadrada más 8y y hasta el final los números solitos. Entonces primero acomodamos las x, luego acomodamos las y al final dejamos a los números solitos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es completar el trinomio de las x. Pero aquí tenemos un 3 que está multiplicando a x. Entonces, cuando teníamos eso, primero teníamos que sacar factor común. Entonces, el trinomio de las x, pues lo vamos a hacer de color verde. Entonces, primero sacamos factor común. Lo que nos está estorbando es el 3x cuadrada. Y luego aquí nos quedaría menos 2x porque 3 por menos 2 pues nos da el menos 6. Entonces ya dejamos a la x cuadrada solita. Ahora el siguiente paso era x cuadrada menos 2, aquí la mitad. La mitad de 2, o sea de este 2 que está aquí, la ponemos aquí. La mitad de ese 2 es 1. Y luego sumamos eso que está dentro al cuadrado. 1 al cuadrado y luego lo restamos. Entonces, ya que tenemos eso, recuerden que estos tres primeros son los que formaban el trinomio.
Entonces tenemos 3, abrimos el paréntesis y nos queda x menos, porque aquí teníamos menos, acá también, entonces aquí va a haber menos, y lo que está dentro del paréntesis, que es 1 y todo al cuadrado. Y al final este término que nos había sobrado, que era menos y 1 al cuadrado, 1. Entonces aquí ya completamos nosotros nuestro trinomio de verde. Ahora vamos a completar el trinomio de las y's y pues vamos a hacerlo de color rosa. Entonces, igual, hay un 2 que le está estorbando a la y, entonces lo vamos a sacar en factor común. 2, ya se lo quitamos a la y, ya no le estorba, y para el otro es 4y, porque 2 por 4 pues nos da 8, que es el número que tenemos ahí. Luego, el siguiente es sacar la mitad. La mitad de 4 es 2 y lo ponemos adentro del paréntesis y sumamos y restamos el cuadrado de ese, más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y estos tres primeros forman nuestro trinomio. 2 por el trinomio y, signo positivo, lo que está dentro del paréntesis es 2 y al cuadrado. Y luego lo que nos sobró, menos 2 al cuadrado, 4. Entonces ya completamos ambos y ya podemos continuar. Entonces en nuestra ecuación teníamos esto que es en verde, que ahora vamos a escribir esto que ya completamos acá. Entonces escribimos 3 por x menos 1 al cuadrado menos 1. Luego teníamos esto en rosa y en lugar de eso vamos a escribir lo que ya habíamos completado. Entonces más 2 por y más 2 al cuadrado menos 4. Y ya luego lo que nos había sobrado, que era un más 5 igual a 0. Más 5 igual a 0. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es resolver los paréntesis. Tenemos que multiplicar este por este y este por este. Y lo mismo con el paréntesis rosa. Entonces, 3 por s cuadrado, pues es 3 por x menos 1 al cuadrado. Y 3 por menos 1 es menos 3. Luego 2 por el paréntesis es 2 por y más 2 al cuadrado. Y 2 por menos 4 es menos 8. Luego teníamos más 5 igual a 0. Y ya casi lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar todos los números. Tenemos un menos 3, un menos 8 y un más 5. Entonces primero copiamos todo lo demás. El paréntesis de x, el paréntesis de y ahora sí la suma. Menos 3, menos 8, menos 11, más 5, menos 6. Y eso es 0. Ahora, ese 6 lo pasamos para el otro lado. 3 por x menos 1 al cuadrado más 2 por y más 2 al cuadrado igual a 6. Y recuerden, ahora sí ya casi llegamos, excepto que nosotros del lado derecho queremos un 1. Entonces, para hacer que este 6 sea un 1, tenemos que dividir entre 6 y también del otro lado dividimos entre 6. Y ya nada más resolvemos el lado izquierdo, nos va a quedar 3x menos 1 al cuadrado sobre 6 más 2 por y más 2 al cuadrado sobre 6 igual a 6 entre 6, pero pues eso nos da 1. Entonces, ya nada más resta hacer estas divisiones de aquí. 3 entre 6 nos queda un 2 abajo y 2 entre 6 nos queda un 3 abajo y del lado derecho un 1. Y ya llegamos a la ecuación canónica que teníamos desde el principio. Entonces, otra vez, resumiendo. Cuando teníamos solamente una general con puros términos cuadrados, lo único que hacíamos era pasar el número del otro lado, dividir todo entre ese número, hacer las divisiones correspondientes y listo. Cuando teníamos los términos x y y,
Entonces, primero teníamos que juntar todas las x, juntar las y, dejar los números solos. Luego teníamos que completar el trinomio de x, que fue lo que hicimos en verde. Luego completar el trinomio de y, que fue lo que hicimos en rosa. Lo sustituíamos. Aquí escribimos lo que habíamos obtenido en verde, lo que habíamos obtenido en rosa y lo demás que teníamos. Después teníamos que hacer la multiplicación 3 por el binomio al cuadrado, luego por el número, luego otra vez esta multiplicación de acá y copiábamos el resto. Era más 5 igual a 0. Después sumábamos todos los números, luego los pasábamos del lado derecho y otra vez lo mismo. Como aquí necesitábamos un 1, dividíamos todo entre ese número, hacíamos las divisiones correspondientes y listo. Entonces no está tan difícil, solamente es que pues se acuerden de cómo completar los trinomios y se fijen en el orden de los pasos.